Ay, antes de que el sol se vaya, un poco de luz. El retiro estuvo re lindo. Si voy a ser muy sincera, la lectura no me... Siento que podrían haber elegido una lectura mejor. No porque las lecturas sean mejores o peores, pero un poco sí. Fue Mateo 11, creo que de 25 al 30. Es una lectura linda, pero siento que con todo lo que estuvimos trabajando pensé que iba a estar enfocado a otro lugar. Entonces tenía un poco más de expectativa desde ese lado. Pero el retiro estuvo muy lindo, me gustó un montón porque giró en torno a las preguntas que nos solemos hacer en los encuentros y estuvo muy bueno. El tema es que al final de la segunda, tipo como de la última parte de la lectura, dice algo del yugo. De que carguen con mi yugo, que después que es liviano, que es suave, ¿viste? Y me acuerdo cuando lo leyeron, yo tipo pregunté qué era el yugo. Y eso que se ponen como en los toros acá en el cuello, ¿viste? Como para poder arriarlos y arar. Entonces yo en ese momento, la verdad, dije que el yugo para mí, o sea, no en ese momento porque no lo charlamos, pero después reflexionando, para mí ese yugo es el amor de Dios, suave y liviano, que usa que si nosotros, que nos ponemos, que encima los yugos se usan de a dos, que si nos lo ponemos, Él tira y Él ara. Nosotros caminamos, pero Él es el que tira y Él es el que ara, ¿no? Y estábamos cenando el sábado a la noche y David dijo que, que Jesús nos estaba invitando en ese momento a conyugar. No necesariamente con Él, o no necesariamente como tipo sacerdote, pero nos invitaba a conyugar, ¿no? Y que había muchas maneras de ser esposos. ¿Qué me pasó a mí? El viernes fue flashero, estuvo re lindo, re lindo. Y el viernes lo que me pasó es que tuvimos misa de David. Las misas de David son, sacando las de Ale, que Ale ya no está con nosotros, las mejores misas ever, porque David mira a Jesús con una cara de enamorado que vos decís, me estoy cayendo de culo. ¿Qué pasa? Entonces, después de la misa, que yo no tenía una misa así de íntima, con tan poca gente, tan pausada, fue una misa de 2 horas. No sabes lo increíble que fue. Y no comulgaba con la sangre desde el fallecimiento de mi padre, desde el día del funeral del fallecimiento, 5 de enero de 2023. Entonces, claro, fueron como un montón de cosas que se fueron revolucionando, ¿no? Y después de que vieron presentar la lectura y hacer como esta primera rumiada, hablar un poquito, muy por arriba de la lectura, hubo tiempo libre y yo fui a rezar. Y estuve 40 minutos solo mirando, no al Santísimo porque no estaba dentro, no estaba afuera, estaba dentro, pero al Sagrario. Y preguntándole como necesito saber cuál es el camino, no estoy haciendo nada católico, yo solo estoy yendo a misa y no sé qué hacer. O sea, después de la misa de ayer yo estaba tan conmovida de Dios me ama tanto y yo, Señor, no sé qué hacer con todo, no sé qué hacer con todo este amor. No sé cómo, no sé qué, no sé cuándo, no sé, yo vine con estas preguntas y estoy abriendo el espacio. No sé si me vas a contestar en este momento, pero vengo a preguntártelo. Pero un poco como con esto de Jesús me ama y nos vamos muchos años atrás, tipo hace 5 años, 2020. Algo que me la flasho que una de las preguntas, tipo, una de las preguntas del desierto, de las preguntas, era como que hablaras de tu contexto y te preguntaba qué estabas haciendo o cómo era, cuál era tu vínculo con Dios 6 meses atrás, 1 año atrás, 5 años atrás, ¿no? Y 5 años atrás, qué flashero, porque estábamos en pandemia y yo sentí por primera vez el amor de Dios en el corazón en medio de una consagración, que yo sentí el amor desbordante de Dios en medio de la consagración de Pascua de 2020. Después me pasaron 2 cosas. En una misa de San José, después del Padre Nuestro, o sea, la consagración del Padre Nuestro, después del Padre Nuestro, yo me largo a llorar desbordada del amor de Dios. Y David me vio así, ¿no? Y me dice, che, tenemos que charlar vos y yo. Nos juntamos a charlar, ¿no? Y me habla de la vocación. Y yo en ese momento me sentí
como presionada. Ahora en retrospectiva claramente fue muy rápido. Yo siento que no iba tanto por ahí, yo necesitaba terapia en ese momento. Pero el tema de la vocación es algo que nunca me volví a plantear. Como que fue algo que charlamos y él me habló como de que no necesariamente tiene que ser religiosa la vocación. Está la vocación de la familia, está no sé, un montón, estuvimos charlando. Pero yo, claro, yo me recagué toda y dije, no, acá esta puerta no se abre, está ahí cerrada. Siento que hubo una más también en el medio, pero no me la estoy acordando. Pero hasta ahora fueron, después de la consagración, en momentos todos de misa estas cosas, ¿no? Que es cuando Dios renueva su alianza con nosotros, porque Dios se casa con nosotros en cada misa. No sé si ustedes están entendiendo y claramente van a pensar que estoy demente, pero yo tengo razón. Leí mucho. Vayan a leer. Entonces, ¿qué pasa? Son misas estas. El año pasado sí tuve muchos momentos de mucho encuentro y de mucha felicidad y de mucho cariño, ¿no? Y como de mucha plenitud. Pero acá estoy hablando de momentos en los que el amor de Dios me desborda, que son cosas muy distintas. Yo, el año pasado, fuimos con Aus a un retiro que no teníamos ni idea de qué era, solo que era de silencio, que se llama Las Bodas del Cordero. Y que habla de esto, de que Dios nos ama y se quiere casar con nosotros y renueva esa alianza todas las misas. Entonces, Agus y yo, primero que salimos flasheadas, ¿no? Y en ese retiro fue el primer retiro de silencio, el único por ahora de silencio que hice, fue realmente de los mejores retiros que tuve en la vida. Estuvo increíble, me encantó. Y yo salí de ahí y me acuerdo que el sábado siguiente tuvimos encuentro de Biblia y David me preguntó cómo era el vínculo de Dios con cada uno, ¿no? Y en ese momento, cómo estaba y cómo era el vínculo con Dios. Yo estaba muy contenta, muy feliz y muy en paz porque venía de un retiro de silencio y yo sabía que Dios se quería casar con cada uno de nosotros y que Dios nos amaba. Y me acuerdo que David hizo así. Bien. Fue fantástico. Entonces, que también fue, no sé si hubo un momento de desborde, la verdad, pero sí fue como el momento en general del desborde del amor de Dios, ¿no? Y de esta certeza. Con toda la preparación de las misas con Agus, que estuvimos, que las charlas, que al final salimos una, pero bueno, son cosas que pasan. Estuve leyendo claramente muchísimo, informándome muchísimo, escuchando muchísimo. Y hubo una misa a principio de este año, sí, enero, no, creo que fue más para febrero, en la que yo lloré toda la misa. Esa misa, yo lloré toda la misa porque yo sentí en cada momento a Jesús, a Dios, al Espíritu. En cada momento yo sentía que me estaban hablando, que me estaban abrazando, que me estaban conteniendo, que me estaban amando. Y yo lloré toda la misa real, o sea, desde que empezó, no lloré tipo desbordada, lloré que se me cayeron lágrimas, toda la misa de que empezó hasta que terminó. Y llegué a mi casa pero un amor que digo, yo no puedo creer esto. No puedo creer este regalo tan grande. Tan grande, tan grande. Y no sé si hubo algo en el medio. Sí, hubo algo en el medio. Y después vino Jornadas. Que Jornadas es un lugar en el que yo me siento hija. Eso lo tenemos clarísimo todos. Jornadas es un lugar en el que yo me siento hija. Y toda la jornada, a menos de que yo no lo hice, sino que yo lo preparé, fue sos hija amada de Dios, sos hija amada de Dios, sos hija amada, sos amada. Y ahora, en este retiro, después de esta primera misa, después de la segunda misa, particularmente después de la segunda misa, pero fue un proceso que empezó el viernes con la primera misa y terminó el domingo, esta primera misa me removió todo, porque no solamente me llevó a enero de 2023, sino que fue realmente, absolutamente, no podía creerlo. El sábado, antes de almorzar, tengo estos 40 minutos con Dios, que yo digo, yo no sé qué hacer con todo este amor, y ahí digo, ok, como, no sé qué hacer con todo este amor. ¿Habrá algo de vocación acá? No sé de qué vocación, claramente, porque está la vocación de familia, ¿no?
Pero, ¿qué? Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y estuve rezándolo todo ese día en la misa, que fue algo que más dijeron los chicos, ¿no? En la misa del sábado, que es algo que yo el viernes miré más a Jesús y el sábado miré más a David. Y cómo David mira la Eucaristía y cómo David mira la sangre de Jesús, realmente es un enamorado. Entonces es re flashero y es realmente increíble. Entonces eso me interpeló muchísimo. Y el domingo nos tocaba a nosotros como el desierto / pregunta de qué le digo yo a la lectura, ¿no? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le respondo? Que no sé qué, que no sé cuánto, que por ahí es un silencio, por ahí es, bueno, bla, 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 bla. Entonces fue tipo, ahí, yo estaba pensando, yo estaba escribiendo, bueno, sé que es algo de la vocación, yo no tengo ni idea, solo sé que esto, ayer mirar a David me la flashó, la misa de viernes me la flashó, y empecé a pensar tipo, ok, ¿cuáles fueron los momentos en los que yo sentí el amor desbordante de Dios? No que me sentí feliz, o que me sentí plena, o que me sentí en paz, que también forma parte, ¿no? Sino, ¿cuáles son los momentos en los que yo sentí el verdadero amor desbordante de Dios y que se plantó por ahí un poquito la pregunta a la que yo le cerré la puerta? Y siempre fueron en misas, y en ese momento me desbordé, y lloré frente a la cruz. Entonces, después tuvimos un momento de contemplación, contemplamos, después tiempo libre y yo me quedé contemplando. Y fue como, bueno, ok, está esto acá, está esto acá, está esto acá, y yo no me quiero hacer la boluda. Y todos estamos llamados a hacer o a tener o a vivir una vocación, no importa cuál sea, desde la familia, desde lo sagrado, desde lo misionero, ni idea, ¿no? No sé qué tantas hay, yo no tengo idea. Pero es como, bueno, ok, esto está acá. Y fue algo que fue de a poquito dando vueltas a lo largo de los últimos años, que empezó en una consagración en pandemia. Y digo, bueno, ok, yo amo tanto esta vida y amo tanto a Dios, y Dios me ama tanto que yo quiero saber qué quiere, qué tiene, qué le rezo para mí en este momento de mi vida, de acá hasta que me muera. No lo sé. Y lo que a mí me cuestan los planes de Dios y todo eso que significa soltar tanto el control es flashero. Entonces, eso fue lo que estuve rezando todo el retiro, y lo que me impactó, y lo que me llegó, y lo que me llevo, y lo que me la flashó, ¿no? Esto de este amor desbordante de Dios. Este amor de Dios que me desborda, ¿qué hago con tanto amor? Y ¿saben qué pensé? Que por ahí no tengo que hacer nada. Por ahí no es tipo, ¿qué hago con tanto amor? Por ahí no es algo que tengo que hacer, por eso es algo que tengo que sentir y ya está. Porque siempre tengo que querer hacer algo con algo. Porque soy así. Entonces, esto de, bueno, ¿qué hago? ¿O cómo siento? ¿O cómo vivo? ¿O qué quiero hacer yo? ¿O si quiero hacer algo con todo este amor? Así que en el domingo, Dios es increíble, porque David vino a dar misa el viernes y se la aspiró. El sábado yo estaba tipo, ay, por favor, que este hombre si quiere, que quiero preguntar por la vocación y por la primera vez que sintió el amor de Dios y qué sé yo. Y se quedó a almorzar. Y yo estaba tipo, ay, tengo muchas ganas de pedirle a David algo de vocación, pero no sé cuándo va a venir. Y David vino y almorzó y se sentó enfrente mío. Entonces yo le pregunté, y hubo una lectura que fue de el viernes, que es de Oseas, que me gusta, es una lectura que a mí ya me gustaba mucho, entonces cuando la leyeron yo estaba, no puedo creerlo, que no dice la llevaré al desierto y la volveré a enamorar, dice algo así como la seduciré y le hablaré al oído, y es hermoso, ¿no? Y me gusta mucho eso. Entonces David me dio un libro que se llama Me sedujiste, historia de una búsqueda. Así que el retiro estuvo hermoso, estuvo increíble, estuvo desbordado, repleto del amor de Dios. Y yo no me llevé ninguna respuesta, me llevé preguntas. Y estoy muy contenta con eso.